Si hay mucho. Bien. Bueno, mm, ¿saben el tema de hoy? El tema es el enfoque que tenemos desde el sufismo y desde un montón de miradas respecto a lo que es nuestra personalidad, que está dada por nuestro ego. Pero antes, primero los voy a silenciar a todos. Cuando quieran hacer alguna pregunta, tienen que tocar en el microfonito para poder hablar, ¿ok? Hola, Gustavo. Bien, muy bien. Entonces, como lo que estamos intentando con estos tips para conocer a nuestro ego, lo que estamos intentando es desarrollar un mejor estado de conciencia interior, es decir, fortalecer nuestro observador interior, el que puede estar mirando como un zoom interior a, a, a nuestro ego. Como lo que quiero es trabajar y hablarle a ese observador interior, vamos a hacer una pequeña meditación que se llama en el Tao Te Ching, se llama la aspiración en frío. En el Tao Te Ching se llama la aspiración en frío, y lo que apunta es a activar nuestra glándula pineal. ¿Bien? Entonces, toma un minutito nada más. Yo les voy a poner una gráfica porque se las voy a explicar primero y les voy a decir cómo es. Son 3 respiraciones en frío, ¿bien? En donde lo que se hace es contraer el abdomen. Se contrae bien el abdomen. Ahora voy a compartir la pantalla así pueden ver de qué se trata. Esto. Entonces lo que tenemos que hacer es 3 respiraciones en donde metemos el ombligo. Imagínense que ustedes pudieran aspirar a través de la columna. Imagínense una luz que entra por el ombligo, que sube por la columna y que termina en la corteza del cerebro. Si lo hacemos bien, puede que sientan algún tipo de hormigueo en la nuca o incluso algún tipo de mareo. Es normal. Entonces, lo que hacemos es, metemos el abdomen, imagino la luz que entra por el ombligo, también puedo, si quieren, tensionar el ano, como cerrarlo, apretarlo, imagino que aspiro una luz que entra por el ombligo y que sube por mi columna hasta la espalda. De hecho, uno puede que tienda a encorvar un poquito la cabeza. Entonces lo vamos a hacer todos juntos, cerramos los ojos, nos preparamos para esta respiración. Empujamos el ombligo hacia adentro y aspiramos. Y soltamos y relajamos el ombligo. En esa aspiración imaginemos que llenamos al cerebro o al cráneo de esta luz, de esta aspiración, de este oxígeno. Una vez más, contraemos el abdomen. Y soltamos lentamente y relajamos nuevamente. Y vamos registrando las cosas que me van sucediendo, las sensaciones. Una vez más, empujamos el ombligo hacia adentro y aspiramos. Y soltamos. Bien. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, como saben, estamos dentro de la filosofía de trabajo personal, las 7 claves del desarrollo personal y espiritual.
Y hoy el tema, en la charla anterior, hablamos un poco de esto de estar polarizado o en la esencia o en el ego, y hoy el tema que vamos a abordar es justamente cómo hacer un identikit de mi ego, ¿no? O sea, ¿qué es mi ego? ¿Dónde está? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Qué patrones tiene? Y en eso les voy a contar, acá hay una frasecita que se las regalo, esto de cambia, de no tener patrones fijos, y les voy a contar cómo desde el sufismo se entiende la figura de Dios y el diablo. ¿Bien? Es muy interesante porque desde la mitología y desde la teología siempre se ha hablado de estas dos figuras dentro nuestro, del bien y el mal, ¿verdad? O Y todos sea, los que están comiendo, tomando mate. desde siempre. Siempre se ha visto que el ser humano tiene como este angelito y este diablito, ¿no? Y la realidad es que les voy a contar cómo el sufismo narra la caída de Iblis. Resulta que cuando Dios crea al hombre, crea a Adán del barro, los llama a todos los arcángeles y a todos los ángeles del cielo. Y entre los arcángeles superiores, uno de ellos se llamaba Iblis. Era el nombre de cuando era arcángel, ¿verdad? Entonces, Iblis era un arcángel muy particular, porque era un ángel muy devoto, era un ángel de mucha luz. Era de los ángeles que más devociones por Dios hacían, de los ángeles que más luz irradiaban. Y claro, era tanto el amor por Dios, tanto el amor por Dios, que cuando Dios le pidió a los ángeles, les muestra a Adán y le muestra la tierra, los ángeles tuvieron acceso a ver lo que iba a ser Adán y los hijos de Adán en la tierra, es decir, cómo iba a ser esta raza humana, las cosas que iba a hacer la raza humana, las cosas que hacemos, ¿no? Como raza humana. Y entonces, cuando le muestra esto a los ángeles, luego de mostrárselos, Ahí les salen todos los que dice están que participando. tienen que postrarse ante él, que tienen que postrarse ante Adán, porque Dios iba a darle algo a Adán que los ángeles no tenían. Y entonces, todos los ángeles, muy obedientes a Dios, Alá, terminan postrándose ante Adán, excepto uno. Hay uno que queda de pie, y que es Iblis. Justamente le contesta a Dios y le dice, ¿cómo me pides que me postre ante un ser hecho de barro y sabiendo que él, que el hombre, te va a dar la espalda? Entonces Dios, ante esta falta como de humildad de Iblis, lo expulsa del cielo. Antes de irse, Iblis, y antes de convertirse en el diablo, le hace un pedido a Dios, porque acá esta es la parte interesante, cómo lo ve el sufismo. Iblis le pide a Dios poder demostrarle que el hombre podía llegar a olvidarse de él, poder demostrarle que el hombre podía llegar a darle la espalda. Y entonces le pide ser un distractor entre los seres humanos. El diablo no es la figura del mal desde el sufismo como nosotros la vemos. Sheitán, el diablo, Satán, lo que viene a demostrar y lo que viene a poner a prueba es la fe del hombre, la fe y el recuerdo de Dios. Entonces, obviamente, como un sirviente de Dios, Dios le concede la facultad de poder ser un distractor, de poder ser un tentador de los seres humanos, pero no le confiere la capacidad de modificar o de dominar al hombre, simplemente de ser un distractor. Y desde ahí cae del cielo y empieza a caminar entre esta creación, empieza a caminar entre las personas, siendo un distractor. Por supuesto, quiero que para el que le causa un poco de urticaria el tema de la parte religiosa, esto simplemente lo cuento a modo de fábula,
no es porque vamos a hablar de Dios y del diablo, para nada, pero saber esto, ¿no? Que en algún punto la figura del mal es simplemente la figura de un distractor, de alguien que nos viene a distraer, que nos viene a hacer olvidar a Dios. Y por otro lado, todos los textos religiosos hablan de que Dios habita en el corazón del creyente, de que Dios no es una entidad externa. Hay de hecho una frase de Rumi que dice, para conocerlo a Él, conócete a ti mismo. Entonces, si conocernos a nosotros mismos implica conocer a Dios, ¿quién vendría a ser el distractor en nosotros? ¿Quién vendría a encarnar esta figura del mal o del diablo o de Sheitán o del ángel caído en nosotros? ¿Quién es el distractor y de qué nos distrae? Y acá es donde entra lo que vamos a hablar hoy. El ego, en algún punto, es esta personalidad que hemos creado y con la cual nosotros nos hemos identificado. Nosotros cuando decimos yo, le asignamos un valor de posesión al ego. Es como que nuestra personalidad nos toma dentro de esa figura del yo. Entonces, el ego lo que viene a hacer es este ángel caído que simplemente nos distrae y nos hace olvidar lo que realmente somos, la verdadera esencia que habita adentro nuestro. Esto un poco mezclándole un cuento sufi, un poco de fábula sufi, y también cómo es la mirada desde el sufismo de Sheitán o del diablo. Entonces, vamos a hablar de esto, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el mal que nos puede hacer a nosotros nuestra propia personalidad, nuestros patrones rígidos? Es esto, simplemente distraernos de lo que realmente somos, de lo que es auténtico, de lo que es esencial en nosotros. A mí me gusta hablar del yo en mayúscula, ¿no? El yo en mayúscula, el verdadero yo, es la esencia que está dentro nuestro. Y entonces les voy a contar un poco de qué está hecho el ego. Primero voy a hacer una aclaración para la gente que no está muy acostumbrada a manejar el término del ego. Desde el sufismo y desde el enfoque también de las 7 claves, el ego no es este atributo que nos hace egoístas, ¿ok? No es el ego chico. El ego engloba lo que es nuestro yo, con minúscula, nuestra personalidad, nuestros patrones rígidos, nuestra personalidad, nuestro yo mental, lo englobamos en la palabra ego. Es una estructura grande que en algún momento nosotros adquirimos. Y de eso les voy a hablar. ¿De qué está hecho mi ego? Entonces ahí les voy a compartir la primera diapositiva. Básicamente nuestro ego, nuestra personalidad, nuestro ego-mente, diferentes formas de llamar lo mismo para que se vayan acostumbrando al término, no es ni más ni menos que un compendio de ideas, imágenes y recuerdos. Ideas, imágenes de nosotros mismos, autoimagen y la imagen del exterior, y recuerdos. Mi ego, mi yo, puede que se llame Fabricio. Ahora, imagínense esto, ¿no? Si está hecho de ideas, imágenes y recuerdos, ¿no? Y yo me identifico con Fabricio, con este ego, ¿qué pasaría si termino en la cama de un hospital con amnesia total? Me van a llamar por mi nombre, van a decir Fabricio, y ni siquiera me voy a dar vuelta. Quiero que vean que esta formulación que le damos tanta entidad en nosotros, que es el ego, que le damos tanta importancia a nuestro yo, no es ni más ni menos que un cúmulo de ideas, no tiene una consistencia más allá de la que nosotros le atribuimos desde nuestra mente. Y entonces estas ideas, estas imágenes, estos recuerdos, pueden haber sido... ¿Se está compartiendo? ¿Sí? Pueden haber sido aprendidos o heredados. ¿Cómo es esto de aprendidos o heredados? Bueno, o los aprendimos, ¿no? Los aprendimos porque nuestros padres, nuestro entorno, nuestra infancia nos los inculcó, o los heredamos, cosas que ni siquiera necesitaron decirnos y que ya las absorbimos.
pueden ser conscientes o no, o sea, pueden haber entrado de un modo consciente, en donde la persona tiene registro, o puede haber entrado de un modo inconsciente. Pongámosle, si yo caí, soy segundo hermano, en una familia en donde hablar de sexo era tabú, por ejemplo, simplemente la vez que yo quise hablar de sexo, hubo una energía rara, una mirada rara de mi madre, de mi padre, lo que sea, e inconscientemente dejé de hacerlo. Absorbí esa idea, ese pensamiento, esa estructura, como que el sexo era tabú, sin siquiera haberlo registrado. Esto es, estamos hablando de nuestra infancia, nuestro entorno, nuestro ámbito sociocultural, ¿no? Todo lo que fue haciendo que seamos los que hoy somos, nuestra educación, nuestro país, nuestro barrio. Y también pueden ser reales o imaginarios. A ver, puede ser que un niño de pronto le quede un trauma o le quede como una carencia afectiva porque realmente su madre falleció o su padre falleció, o puede ser imaginario, puede ser lo que el niño percibió de, por ejemplo, una madre que salió a trabajar, que un día de pronto necesitó salir a trabajar y salió a trabajar, y de pronto eso lo percibió como una carencia afectiva. Entonces, encima de que son ideas, imágenes y recuerdos, o sea que no tienen más que una consistencia mental, encima de eso son aprendidos o heredados, conscientes o inconscientes, o reales e imaginarios. Entonces ya todo esto se empieza a poner aún más etéreo. ¿Y cómo es que todo esto termina conformando este yo, ¿no? Este yo y este no yo? No sé por qué aparecen esas líneas. Ahí va. ¿Aparecen? Ok, me aparecen unas líneas acá que no deberían estar. Bien, entonces, ¿cómo es que todo esto termina conformando este yo y no yo? Y ustedes me van a decir, ¿pero por qué el yo y el no yo? Porque nosotros, nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia subjetiva de vida, transcurre de piel para adentro, ¿bien? Entonces, de piel para adentro, para poner un límite común y no entrar en detalles, del pie para adentro soy yo. Y todo lo demás en mi vida, los otros y el entorno, simplemente es no yo. Entonces, el modo en que nosotros estructuramos mi yo y todo lo demás quedó grabado en la estructura del ego como yo y no yo. No yo es todo lo demás. ¿Bien? ¿Y cómo es que esto sucedió? Esto se grabó por lo que se llama impronta neurológica. Esto viene de la programación neurolingüística y se descubrió que nosotros terminamos grabando esta personalidad y grabando estas ideas, estos recuerdos y estas autoimágenes e imágenes por lo que se llamó la impronta neurológica. La impronta neurológica es cómo el cerebro grabó la información y puede ser por dos situaciones. Puede ser por intensidad emocional, es decir, hubo un suceso que tuvo suficiente carga emocional, suficiente energía emocional, que grabó en el cerebro este patrón, o, eso es por intensidad, o por repetición, pequeños sucesos parecidos, similares, que se repitieron muchas veces. Me dijeron muchas veces que yo era un burro, y algún día me creí que era un burro, o que era un bruto. Me dijeron muchas veces que ser varón tenía que ser fuerte, y no demostrar la emoción o la sensibilidad. Muchas veces me lo dijeron, y por repetición se improntó en mi cerebro, en mi sistema neurológico. ¿Vamos bien hasta acá? Así es como terminamos creando dentro nuestro un mundo completamente ficticio, una estructura que vamos a llamar ego, pero para que entiendan la fragilidad que tiene esta estructura, si yo termino en la cama de un hospital con amnesia total, no me acuerdo ni del nombre, no me acuerdo ni cómo era mi rol de padre. O sea, si nosotros pudimos en algún momento aprender y grabar estos patrones, también tenemos la capacidad de desandarlos, desaprenderlos y modificarlos.
¿Cuál es el problema hoy con el ego? Que es una estructura rígida y que termina siendo una estructura mecánica, repite patrones como una máquina. Está demostrado neurológicamente que nuestro cerebro funciona como una computadora con impulsos eléctricos, y los impulsos eléctricos de nuestro cerebro también son binarios, unos y ceros. Entonces, en algún punto, si nosotros identificamos que lo que yo soy es ese patrón egoico, ese patrón aprendido del yo y del no yo, si yo me identifico con eso, ahí es donde radica el problema. Ahí es donde yo me identifiqué con Iblis, convertido en Shaitán, y me terminé olvidando y dándole la espalda al Dios que habita dentro mío, a mi esencia, a lo que realmente es auténtico y a lo que realmente es sincero en mí. ¿Vamos bien? Muy bien. Y entonces ustedes se acuerdan, el que quiera hacerme una pregunta, aguarde un segundito que yo voy a hacer pausas para las preguntas, ¿ok? Genial. Entonces ustedes se acuerdan que nosotros teníamos 7 claves del trabajo personal y el desarrollo espiritual. Esas 7 claves, se las voy a recordar, era el estado de responsabilidad, estar en modo presente en la vida, la autoindagación, la vivencia manda, la desidentificación, la conciencia viva y la coherencia interior. Esos son los 7. ¿Bien? Como lo que vamos a hacer ahora es un identikit del ego, yo para hacer un identikit del ego fuertemente necesito solamente 3 de estas claves. Las otras 4 claves tienen más que ver con modificar el ego. ¿Ok? Pero ahora estamos en el grado de verlo. Y el grado de verlo requiere que aumentemos nuestra conciencia interior. Para eso necesito que fuertemente se apoyen en 3 claves. Estas 3 claves son el estado de responsabilidad. Todo en la vida es un espejo que me viene a mostrar algo de mí. Todo, los demás, las situaciones, mi propia respuesta, la respuesta del otro, los resultados que obtengo, todo en la vida viene a mostrarme y habla de mí. Mi vida y todo lo que sucede en ella habla de mí. ¿Ok? Porque ya sea algo que busqué conscientemente o algo que no busqué conscientemente, lo que sea que sucede, yo llegué hasta ahí, hasta ese punto, porque algo hice previamente. Mi maestro decía, Maulana decía, si el hombre pudiera conectar las acciones que hizo en el pasado con su estado presente, no le cabría duda de por qué sufre por lo que sufre. Luego el modo presente. El modo presente es estar registrando el momento presente. Con un pequeño delay, está bien, con un pequeño delay también lo acepto, porque a veces, y en este estado actual en donde estamos identificados con el ego, no todos, pero la mayoría, en este estado actual en donde estamos identificados con el ego, muchas veces las cosas nos van a suceder más rápido que el presente que nosotros podemos captar. No importa que sucedan, pero que tengamos la capacidad de cuando pasó y sucedió, ahí nomás, decir, momento, esto no me hizo muy bien, el resultado no está muy bueno. Eso ya es volver al presente. Y me empiezo a autoindagar, la tercera clave que necesitamos. En ese momento entra la autoobservación y sobre todo dentro de la autoobservación, una práctica que es la autoindagación. ¿Cuál fue el resultado que obtuve? ¿Qué fue lo que hice previamente? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué buscaba en el fondo? ¿Qué coherencia había? Yo sentía adentro y qué expresé afuera. ¿Cómo interpreté las cosas? Ahí empieza la pregunta, ¿no? Preguntarnos. Al principio las respuestas van a ser de capa superficial, van a ser muy superficiales. ¿Vos estás grabando? Bien. Al principio las respuestas van a ser de capas superficiales, van a ser muy superficiales, pero seguir en la autoindagación nos va a llevar a que podamos
ir entrando en capas más y más profundas de este mecanismo. Y lo que hay de fondo es muy interesante, porque cuando nosotros nos autoindagamos y ya de un cambio de conducta pasamos a un cambio muy profundo, se produce el efecto de apalancamiento. ¿Qué significa esto? Si yo cambio una pequeña conducta, mejoro en algo. Ahora, si yo cambio un patrón que viene como un virus mental desde mi infancia, cambian muchísimas cosas. Es el efecto palanca. Con un pequeño, más profundo esfuerzo, todo lo demás en mi vida cambia, o muchas cosas cambian. Entonces, por eso es importante que la autoindagación, como tercer clave para esto, la sostengamos. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo fue que lo hice? ¿Para qué en el fondo lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué fue lo que mostré y qué fue lo que me guardé? ¿Bien? Y acá están los 3 pilares que nosotros vamos a necesitar. En este punto mucha gente me pregunta, o alguna gente me pregunta, ¿con esto ya puedo cambiar mi ego? La respuesta es no. Y esto es prácticamente, a ver, si lo vemos desde una mirada holística, sí, desde el momento en que vos empezás a verte, el cambio sin querer ocurre. Ahora, ¿ya puedo cambiar algo conscientemente? No, no se puede cambiar todavía, no es buen momento, porque es como atacar a un virus sin haber hecho un análisis y darle cualquier tipo de antibiótico. ¿Qué pasa? El virus, si no le das en el clavo con el antibiótico, el virus muta y se pone más fuerte. Con el ego es igual. Si no hiciste el mapa completo de cómo funciona tu ego, lo más probable es que si te apresurás a cambiar algo, lo más probable es que te salga el tiro por la culata y termine afectándote o repitiéndose el patrón o copiándose el patrón en otro aspecto de tu vida. Mírenlo así. Esto es como la cacería de un criminal internacional. Imagínense cuando quisieron dar con el paradero de Bin Laden o de los narcos internacionales, que tenían mucha plata, mucho poder y muchos lugares estratégicos. No fueron y cayeron en la primera casa y golpearon la puerta, no. Hay que hacer todo un análisis, hay que ver el comportamiento de este criminal, hay que ver por dónde se mueve, hay que ver qué guardaespaldas tiene, hay que ver qué poder tiene, hay que ver si no cambió de cara, hay que observar, observar, observar e ir haciendo un mapa, un patrón, para después caerle con todo. Por eso, está buenísimo querer cambiar, todos queremos cambiar, pero de verdad, el primer paso es autoobservarnos en profundidad. Si nos apresuramos a tocar algo, de verdad, imagínense, la estructura del ego tiene todo nuestro poder mental a disposición. Nuestra mente llevó miles de años de evolución, millones de años de evolución, para llegar a ser el sistema tan complejo y tan perfecto que es. Si tocamos algo, obviamente los mecanismos de defensa y los mecanismos adaptativos van a hacer que eso no se escape la liebre. Entonces lo primero en el trabajo, con mucha paciencia, es autoobservarse, mandarse la macana, pero esta vez con el estado de conciencia de poder verse a uno mismo, de poder hacer un rebobinado de la película. Bien, entonces acuérdense, no se abalancen ante el ego al primer chispazo de conciencia que puedan ver algo en un patrón en ustedes, no se abalancen hasta no tenerlo bien claro, bien resuelto, porque además nos vamos a ir fijando en ciertas cosas, vamos a ir poniendo la atención en ciertas cosas hasta que tengamos claro cómo funcionamos. Cuando ya sabemos que yo siempre repito este patrón y siempre caigo en las mismas cosas, ahí es el momento de empezar a generar un espacio interior en donde lo que entra es una modificación. Bien, voy a hacer un break para poder hacer preguntas. Entonces, ¿quién me quiere preguntar? A ver.
Sí, Tommy. Tommy. Ahí está, sí, ahí abrí mi micrófono. ¿Esto Bien. queda grabado, Fabri, después lo podés compartir? Sí, lo voy a subir a YouTube, Ah, a mi perfecto. canal de YouTube. Gracias. Bien. Hasta acá vamos bien. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Quieren compartir algo? ¿Les resonó algo? ¿Sigo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hay alguna técnica que podamos usar para ir haciendo ese mapa de nuestro ego? ¿Qué sé yo? Es lo que hoy les voy a dar, el escribir. Eduardo. 13 técnicas para verse. 13, ni más ni menos. Así que vamos a trabajar de verdad. ¿Qué te dije? Yo soy un 8, mi enfoque es concreto, yo no vengo a filosofar, yo vengo a trabajar y quiero que este año ustedes aprendan esto y el año que viene digan, mirá todo lo que cambié. Vamos por todo. ¿Bien? Fabricio, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿quién habla? Miri, Miri, ok. en realidad a mí no me quedó claro el concepto de impronta neurológica. Ok. O sea, con que sea breve y lo capte ya estoy. Bien. Nosotros captamos desde nuestros sentidos, en nuestra infancia y en nuestra evolución, muchísima información, pero no toda la información queda grabada dentro nuestro como un patrón. ¿Me seguís, Mili? Sí. Ok, no toda la información. Para que quede grabada como un patrón que va a definir nuestra personalidad, o sea, que va a entrar como un componente de mi yo, ya sea de forma de una creencia, o de un pensamiento recurrente o de una idea, para que se grabe, tienen que haber dos situaciones neurológicamente. Ok. Las dos situaciones, alguna de las dos. Una es que el suceso por el cual yo aprendí el patrón tuvo mucha intensidad emocional. Por ejemplo, los traumas o, por ejemplo, las situaciones muy intensas emocionalmente. ¿Ok? Imagínate un niño ante una situación intensa. ¿Me seguís? Sí, sí. Eso es una grabación por intensidad, pero no todo surge por intensidad. A veces es por repetición. Repetición significa en la vida de ese niño sucedió algo, le dijeron muchas veces lo mismo o pasó muchas veces por la misma situación y por repetición, por machacar en el mismo lugar, se improntó neurológicamente. ¿Me seguís? Ok. Perfecto, clarísimo. Bueno, gracias. Gracias. Muy bien. Sí. ¿Te escuchan? ¿Me escuchan bien? Soy Dani Arteo. ¿Quién habla? ¿Te escuchan? Dani, Daniela. Ah, se te escucha mal, Dani. ¿Querés escribírmelo? Sí, te escribo. Tipialo. Dale. ¿Cómo? ¿A quién? ¿A quién? Ok, Dani, las 7 claves están en YouTube, en el video anterior, de la reunión anterior. Te las digo rápidamente. Las 7 claves para el desarrollo personal y espiritual son el estado de responsabilidad, el modo presente y la autoindagación que estamos hablando ahora. Eso es para reconocerse a uno mismo. Y hay 4 más que es la vivencia manda, de esto hablé en la charla anterior, lo puedes ver en YouTube, la desidentificación, despegarme de este yo, la coherencia interior y la conciencia viva. Todo eso lo expliqué en la charla anterior, Dani. Así que para todos los que necesiten ver las 7 claves, está en el canal de YouTube la charla anterior en donde hablo de las 7 claves. Hoy me voy a seguir enfocando en el ego puntualmente. Entonces seguimos. Entonces, vamos al PowerPoint.
Y entonces lo que yo quiero, imagínense esto, por favor, traten de cerrar los ojos un segundo y yo les voy a dar una imagen visual para que les ayude internamente. Imagínense que yo le estoy hablando en este momento, le estoy dando herramientas a una porción de ustedes, a una entidad de ustedes, o a un aspecto de ustedes, que es como si fuera una persona que está sentada en una estación de tren. Yo le estoy hablando a su capacidad de autoobservarse, al observador interior. Ahora me voy a dirigir a vos, a ti, observador interior, que eres esa persona que está sentada en un banco de estación de tren. Y vos me vas a ayudar como observador pasivo que está dentro de la estación de tren sentado en un banco, me vas a ayudar a observar los trenes que vienen y que van, y la gente que sube y baja. Pero vos vas a continuar en paz y quietud, sentado en este banco de la estación de tren. Y simplemente vas a ser testigo de los trenes que van y que vienen, y de las personas que suben y bajan. Esa es la posición del observador interior. Y a él es al que está dirigido hoy, a él o a ella, está dirigido hoy esta charla. Las herramientas que te voy a dar es para que puedas observar simplemente tus pensamientos y tus formas como si fueran trenes que van y que vienen y gente que sube y que baja. Pero vos continúas en tu quietud, en tu paz interior, sentado en el banco de la estación. Bien, a él le hablo y le pido también que se conecte conmigo. Y entonces, acá entramos. Eduardo preguntaba, bueno, ¿y cómo hago yo, no? Para empezar a hacer este mapa, este identikit de mi ego. Y me vino una imagen en el año 2001, cuando fui a Chipre a verlo a Maulana. Nos servían a todos, había mucha gente en el hogar de oración, y nos servían 2 comidas al día, gratuitas por supuesto, que eran una especie de guiso y de sopa. Y por supuesto era muy rico acompañarlo con pan. ¿Bien? Resulta ser que hubo una panadería, una fábrica de pan, que mandó panes de regalo. Pero claro, eran los panes que no le servían. Entonces, cuando llegó el camión, yo descargué algunas bolsas de panes, de estos panes lactal cortados de regalo, y cuando abro la bolsa, veo que eran un manojo de moho. O sea, el pan era una bola de moho. Dentro de esa bola de moho estaban las rodajas de pan lactal pegadas entre sí. Por supuesto, mi mente lo primero que dijo es, no, yo de esto no como. No les voy a contar toda la historia, pero para el 3er o 4.º día lo comía como si fuera lo más rico de la vida. Todo mental. Ahí es donde van viendo que son todos patrones aprendidos. Al 3er día lo comía con un gusto, lo agarraba, lo despegaba una rodaja del otro. Pero me gustó usar esto, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es despegar las rebanadas de pan con moho. Porque el problema es que nuestra vivencia se nos mezcla. Son todas rodajitas de pan que están pegadas con moho. Nuestro moho mental, de nuestro ego-mente. Y entonces, ¿cuáles son esas rodajas de pan que tenemos que empezar a despegar? Primero hay un hecho, hay situaciones que pasan. Hay situaciones que pasan externamente y hay situaciones que nos pasan internamente. Hay hechos. Pero luego están los pensamientos. Y a veces son tan rápidos que una rodaja se pega a la otra. No podemos distinguir un hecho de forma pura, porque ya le asigné un pensamiento. Es decir, sucedió algo, de pronto fulano hizo un silencio, una pausa, y yo pensé
a este lo estoy aburriendo, a este le caigo mal, este de pronto se rayó. A veces es muy rápido esto. A veces el hecho puntual es que el otro hizo silencio, que el otro se cayó un ratito, pero el pensamiento automáticamente vino a decirme algo. Y fue tan rápido el suceso y el pensamiento que se quedó pegado como 2 rodajas de pan con moho. Y entonces prácticamente lo que sucede está impregnado de lo que pienso que sucede. Lo siguiente es lo que siento internamente, porque si fulano se quedó en silencio y de pronto yo eso pensé o interpreté que es porque lo aburrí, lo que voy a sentir es que no soy suficiente, que tengo que divertirlo, o vaya a saber qué. Eso me puede llevar a una acción, me puede llevar a responder de una manera. Y obviamente obtener un resultado de afuera. Todo esto pasa rapidísimo. Todo esto, estas 5 rodajas de pan, pasan rapidísimo en nuestra vida. Prácticamente tenemos una situación o un pensamiento y automáticamente nos dispara sensaciones internas y reaccionamos y obtenemos un resultado que no queríamos, pero porque todo esto pasa fuera de nuestro observador, pasa casi sin conciencia, pasa de un modo automático. Les vuelvo a repetir, no tengo un problema puntual con el ego no hay que matarlo, el ego hay que dominarlo, el ego hay que domarlo, que no sea una fiera salvaje que anda en automático, que no sea una máquina que anda en automático, que sea una herramienta que usemos nosotros, donde hay capacidades y habilidades que podemos usar desde nuestro estado de conciencia, que el observador nos dio suficiente información para poder usarlo y que no sea nuestro carcelero, que no termine siendo nuestro patrón que nos oprime, no. Y entonces estas son las rodajitas que hay que separar. Les dije que una de las claves que teníamos que usar era la de modo presente. Si nosotros pudiéramos ver de modo presente que el hecho en sí es que fulano se quedó callado y que de pronto me estoy observando que me disparó un pensamiento asociado a eso y que de pronto ese pensamiento internamente me disparó un sentir y que ese sentir me está llevando a accionar de un modo y después poder ver el resultado que genero en el entorno, sería ideal. No tendrían que estar sentados acá. Si ustedes están haciendo eso todos los días con su vida, con ese nivel de conciencia, pueden irse a tomar mate, ya está. Pero el punto es que en algunas cosas puede que nos demos cuenta, pero en la mayoría esto va muy rápido y se pegan todas estas rodajas de pan de un modo que se nos mezcla la realidad, se nos mezcla lo que captamos con lo que pensamos, sentimos y después el resultado de cómo actuamos, la conducta y el resultado externo. Y entonces estas son las rebanadas de pan que tenemos que observar. Si podemos estar en modo presente, bien. Y si no, el disparador, la alarma, Edu, es que de pronto hubo un hecho y yo me entero después de mi accionar con el resultado. Es decir, para cuando ya me estoy peleando con el otro porque se quedó callado y porque creo que piensa que soy un aburrido, para cuando ya me estoy peleando, me cae la ficha de que todo esto pasó en transparencia, de que todo esto no lo registré. Pero por lo menos ahí puede entrar un modo presente. Aunque sea, si en el principio no podemos irlo viendo en el modo en tiempo real, por lo menos cuando empezamos a obtener resultados de nuestra vida que no nos gustan, que no nos ponen felices, que no nos resuenan, cuando empezamos a obtener resultados que no nos resuenan, ahí podemos entrar en modo presente y hacer rebobinar la película. Rebobinar la película desde el resultado, cuál fue mi acción, cuál fue el sentimiento que motivó esa acción, cuál fue el compendio de pensamientos y cuál fue el hecho objetivo, el estéril. El hecho objetivo es el que pueden ver todos los que están presentes. Si estuviéramos en una sala
y yo digo, a fulano le caigo mal porque está haciendo silencio, eso no es un hecho objetivo. El hecho objetivo es que fulano está haciendo silencio. Lo puedo ver yo, lo puede ver el otro, lo puede ver el otro, lo puede ver el otro. Eso es un hecho objetivo, que está en silencio. Entonces, estas 5 rodajas de pan las tenemos que separar. Cada una nos va a dar información de cuáles son nuestros patrones y nuestra estructura de ego. ¿Bien? Muy bien. Y en eso, acá, entra una distinción interesante. Una vez que nosotros podemos empezar a separar de un suceso, a ver, no lo vamos a poder hacer, Dios quiera que sí, pero en principio el objetivo no es hacerlo con absolutamente todas las cosas de la vida. Ah, estoy haciendo una torta. Bueno, ¿cuál es el hecho? El hecho es que revuelvo la torta. ¿Y cuál es el pensamiento? Que lo estaré haciendo muy rápido. ¿Y cuál es la sensación? No, no me interesa con una torta. Pero me interesa que al principio, o sea, el ideal es que sí, el día de mañana vivamos en un estado de conciencia continua y en donde todo esto está siendo registrado, ¿no? Como una cámara que no se apaga nunca. Pero al principio lo que podemos hacer es con las situaciones conflictivas, o con las situaciones que no nos dejan un buen sabor, o con las situaciones que nos inestabilizan o que nos intranquilizan. Al principio, tomemos esas situaciones como un aprendizaje y implementemos esto. Con la situación que me intranquiliza, con la situación que no obtengo el resultado que quiero, bueno, rebobino, separo las rodajas de pan y me observo. Y en ese observar vamos a distinguir 3 zonas. Y acá es donde entra lo interesante. Acá sí ya nos estamos metiendo capas para adentro. La primera zona es la zona del estímulo. Uno necesita cierto estímulo para pensar, para sentir, ya sea un estímulo interno o externo, pero digamos, el estímulo existe. Entonces, la zona de estímulo es la zona del percatarse, del darme cuenta. Del darme cuenta básico. El darme cuenta básico es, me doy cuenta que fulano se quedó en silencio mientras estábamos hablando. Eso es externo. O me doy cuenta que hay una parte de mí que no me gusta, ¿no? Es la zona del percatarse. Es como arranca todo este circuito. Me percato de algo. Me percato de algo. ¿Bien? Ese me percato puede tener un hecho objetivo, como que es que fulano se quedó en silencio. Voy a seguir con este ejemplo como para no complicar. Que fulano se quedó en silencio, ¿bien? Luego, eso entra en la zona interior, en la zona del yo, en la zona del ego distorsión. Y acá es donde la vivencia que estoy percatándome, que estoy registrando con los sentidos, la vivencia que estoy percatándome, empieza a distorsionarse. Porque entra en la zona del ego distorsión, en donde se le asigna o se le abrojan, como si fueran abrojos, pensamientos e ideas y sentires. Entonces, esa vivencia que estaba pura afuera, empieza a ser una vivencia subjetiva, de puertas para adentro. Lo que yo me percaté, lo que yo me di cuenta, o lo que registré con mis sentidos, piel para adentro pasa a ser una vivencia subjetiva, interior. Una vivencia interior. Y acá es donde, si no estamos claros, y si estamos identificados con el ego, o sea, si creemos que yo soy ese yo con minúscula, esa personalidad, acá es donde la cosa se distorsiona. Y en lugar de estar captando la vivencia objetiva, estamos captando una vivencia completamente subjetiva e impregnada de un montón de cosas. Y luego viene la zona de la acción y reacción. La zona de la acción son los mecanismos de acción o no acción. Es decir, me pasó algo y yo hice algo o me lo guardé o me lo tragué. Son los mecanismos de acción o de bloqueo o de no acción. Y acá es donde surge mi conducta, lo que yo termino haciendo con todo esto,
y en definitiva también las respuestas externas que recibo, o sea, el feedback, la respuesta que me da el entorno, y también las respuestas internas. Es decir, supongamos, si yo me enojé con alguien, supongamos que, seguimos en este ejemplo, el fulano se quedó callado, yo eso me lo tomé para mal porque entró en mi zona de ego distorsión, metí un montón de pensamientos, lo asocié con otra vez que se quedó callado, y ya me enojé internamente, y mi acción es no expresar la ira, entonces hay una conducta de no expresar la ira. Y entonces hay una respuesta externa, o sea, cómo el otro me ve de dientes apretados, está todo bien, pero en realidad no está todo bien, o le corto el rostro, pero no le digo que estoy enojado. Eso es la respuesta externa, y también está la respuesta interna. Yo me comí esta ira, me la tragué, la tengo registrada en el cuerpo. ¿Vamos bien? Entonces estas son 3 zonas. La zona del estímulo, que está bueno ver cuál fue el estímulo que disparó toda la cadena. La zona del ego distorsión, que es la que vamos a hablar hoy, que es todo lo que entra, que distorsiona esa vivencia y la vuelve muy subjetiva y muy interna. Y la zona de la acción y la reacción, ¿qué hago con eso? ¿Bien? Entonces voy a hacer un pequeño break por si hasta acá tienen preguntas, y si no tienen preguntas ya me sumerjo en la zona del ego distorsión. Mauricio, ¿me escuchás? Sí, Gabriel. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Mauricio, teniendo en cuenta que por lo que estamos viendo y que como somos nos tratan, ¿verdad? O como nos presentamos nos tratan, y estamos viendo que el ego, primero, lo podríamos calificar en bueno y en malo, y después, si esa calificación que tengamos, ¿qué tanto es malo el ego malo y qué tanto es malo el ego bueno? O si se puede calificar de esa manera. Bien, Gabriel, ¿te puedo responder de manera prácticamente íntima? Sí, sí. Ok. El querer clasificarlo en bueno y en malo habla de cómo vos te manejás en la vida. Habla de tu ego. ¿Bien? Bien. Entonces, acá, esto es lo que yo les digo, todo habla de nosotros, este es el estado de responsabilidad. Que vos quieras etiquetar al ego si es bueno o malo, tenés que autoobservar si en tu vida vos andás buscando etiquetar las cosas entre bueno y malo, separar la paja, ¿no? Y puede pasar que se te repita en otras partes. Y esto es un patrón de tu propia personalidad. Y está bueno que lo observes, porque la realidad es que dentro de mi enfoque no existe bueno y no existe malo. No existe. Existe funcional y no funcional. Es decir, si un aspecto de tu ego te ayuda a crecer en tu vida, te ayuda a hacerte bien, hasta te conecta, genial. Si un aspecto de tu ego no te es funcional y te trae sufrimiento o le trae sufrimiento a otros y lo querés cambiar, genial también. ¿Sirve la respuesta? Sí, perfecto, porque me cambiaste. Pero lo más rico de todo esto que pasó, Gabriel, es que vos veas si el patrón de querer encasillar las cosas entre bueno y malo es algo que también se repite en otros aspectos de tu vida. Porque ya estás aprendiendo del mapa de tu ego o del mapa de tu personalidad. Y eso es lo que ya te da un salto de conciencia. Lo que no veías antes de vos mismo, hoy acabas de empezar a verlo. Okay. ¿Entendés el poder que tienen este tipo de charlas para cambiarse a uno mismo? ¿Entendés? Sí, totalmente. Bueno, y eso es lo rico, eso es lo que estamos buscando. Que entendamos que todo habla de nosotros, todo habla de nosotros. Entonces, volver la mirada para adentro y de esta pregunta que vos hiciste poder ver si para vos es importante clasificar las cosas entre bueno y malo. Y si es importante, la siguiente pregunta es ¿por qué es importante? ¿O para qué? ¿Para sentir seguridad? ¿O porque te importa la bondad? O lo que sea. Y la siguiente pregunta más profunda es preguntarte ¿de dónde viene esto? ¿Me lo enseñaron de chico? ¿Fue un trauma que tuve con un familiar? ¿Fue un trauma en la vida que me marcó para siempre? ¿Entendés? Y empezás a construir tu mapa interior de cómo llegaste a esta pregunta conmigo. Esa es la capacidad del observador que está sentado en el banco de estación
viendo cómo los trenes pasan, los pensamientos pasan y la gente sube y baja. Y esto fue un pensamiento tuyo. Te lo contesto, dentro de este enfoque no hay buenos ni malos. Hay funcional y no funcional. Lo que te sirve y lo que ya no querés. Simple. Pero bueno y malo no hay. Fabricio, Sandra. ¿cómo estás? Hola a todos. Simplemente yo decirles, ¿en qué influye cuando una persona su autoestima es baja? Creo que no pone mucho en práctica el ego. El ego también está, Sandra. El ego, por eso no lo veas el ego como algo de autoadulación. El ego no es la autoadulación. El ego es la estructura de personalidad. El ego de una persona que tiene poca autoestima es un ego que se repite muchas veces a sí mismo que no vale. Que tiene deformada, distorsionada la percepción, la autopercepción, la autoimagen. Ya lo vamos a ver todas las cosas que componen esta distorsión. Pero no te creas que puede haber alguien que no tiene ego, no. Todo el ego es como la estructura grande de la personalidad. Por eso no hablo de egoísta, ni hablo de una persona que se autoadula, no. El ego es la estructura de personalidad, un nombre, una etiqueta grande que usamos. Podríamos decir personalidad. Y si a vos te sirve, pensarlo en términos de personalidad. La personalidad de alguien que tiene baja autoestima, su ego distorsiona de tal manera las cosas que termina sintiendo que vale menos. ¿Bien? Fabri, Sí. ¿cómo te va, amigo? Te Darío, quería hacer una consulta. En esto que comentabas de que el ego era esta construcción mental, ¿sí? Me queda una duda respecto a o sea, y dentro de los niveles de conciencia básicamente tiene que ver con ese nivel mental. Este observador, si no es parte del mismo ego como construcción mental, y si no va a estar distorsionado por el ego. Sí. Pero es una parte que va a trabajar para nosotros por un tiempo, por algún tiempo, hasta que la conciencia pueda entrar en su total magnificencia. Okay. Te explico. Hoy nuestra conciencia, la conciencia, vuelvo al ejemplo de si yo tengo amnesia total, termino en una cama, me dicen Fabricio y no me doy vuelta, no sé, ni yo no tiene ni un Fabricio adentro, Okay. ante amnesia total. Sin embargo, yo en esa cama estoy siendo igual, no desaparecí de la tierra. Entonces, hay algo esencial, que es el ser, el siendo, que es previo a la construcción mental. Y de esa materia radica la conciencia. La conciencia no tiene forma, es como el agua. Podría tomar cualquier forma, pero nosotros agarramos nuestra personalidad como si fuera una botella de vidrio y le metemos el agua adentro. Y la conciencia toma la forma de esa botella de vidrio. El estado de identificación es que nosotros estamos creyendo que somos esa forma, cuando nuestra conciencia podría tomar cualquier forma. Entonces, al estado que yo quiero volver es a un estado de conciencia sin forma, en donde observo mi personalidad, pero la puedo cambiar a mi gusto, porque no está contenida en la botella, es agua que se puede tomar la forma que yo quiera, pero para eso tengo que salir de la botella, y hoy mi yo, lo que yo creo que soy, está dentro de la botella. Mi conciencia tomó una forma y se estancó y se cristalizó en esa forma de botella. ¿Se entiende? Perfectamente. O sea que ese observador sería el puntapié inicial para perder esa forma. Exacto. Pero luego no lo uso, digamos, ya no lo necesitaría. Durante un tiempo, porque justamente es muy difícil salir de un estrato tan superficial como la personalidad y llegar a un estrato tan profundo como la esencia sin pasar por trabajos intermedios. Entonces yo le hablo a una parte de la mente inconsciente que se manifieste de forma consciente en la forma del observador interior. Durante un tiempo lo vamos a usar,
pero si nos vamos más allá, nos vamos a la forma sin forma, lo vamos a soltar, pero no es para esta charla. Recién empezamos. Bien, bien. Gracias. Bien, bárbaro. Muy bien, entonces continúo con la charla. Y entonces, tenemos la zona del estímulo, que está bueno verlo así. La zona del estímulo es lo que pasa realmente en la vida, o lo que está pasando realmente objetivamente afuera, y de lo que me percato, porque encima de lo que pasa, con mis sentidos capto una parte. Luego mi mente toma eso, le asigna un montón de cosas que vamos a ver ahora, y lo termina distorsionando en una especie de vivencia interior, de vivencia subjetiva, que a veces dista mucho de la vivencia exterior. Y con eso que me está pasando termino actuando y recibiendo un resultado del entorno que no entiendo, o que no quería, o que ni me di cuenta. Y pasa lo siguiente, que en la zona de ego distorsión, o la zona de la distorsión de la personalidad, del ego-mente, a ver si se mueve. Esta zona, y ahora sí empiecen a notar, Eduardo, porque estos son todos los caminitos que pueden darse en este orden o no, de cómo nosotros terminamos distorsionando el percatarse. El percatarse, lo que capto con mis sentidos, o de lo que me doy cuenta internamente, esa función de darme cuenta básica del afuera o de algo que me pasa adentro, de pronto entra en una zona de la personalidad o de los parámetros o de los patrones aprendidos que lo distorsiona, y va a terminar saliendo una vivencia distorsionada y subjetiva. ¿Y qué es lo que pasa dentro de esta zona de ego distorsión? Lo primero, el foco de atención. Fíjense, de pronto estoy en una oficina y hay un compañero de toda la vida, un compañero de muchos años, que cada vez que llega, muy cordialmente, me ofrece hacerme un café. Fabri, ¿cómo estás? Buen día. ¿Querés que te traiga un cafecito? Bueno, gracias, Raúl, tráeme un cafecito. Y entonces viene con esa tacita de café todas las mañanas. Pero resulta que ya hace 2 días o 3 que no me trae la taza de café. Ya empiezo a pensar. Pero antes de que yo empiece a interpretar por qué no me está trayendo la taza de café, hay que ver, y acá sí empieza el análisis, Eduardo, del propio patrón del ego, hay que ver a dónde se fue el foco de atención. El foco de atención es el recorte que hacemos en la atención. A ver, me di cuenta de que no me trae café a mí y me quedé ahí. Me di cuenta de que no le trae café a nadie. Me di cuenta de que no le trae café a mí y a otro. O solamente me di cuenta que no me trae café a mí. Porque eso ya habla de nosotros. ¿Dónde se va y dónde se dispara nuestro foco de atención? El recorte que hacemos de la cajita, de la imagen, eso ya nos trae información. Porque si a mí lo que me importa es que no me trajo café a mí, pero ni siquiera registré que no le trajo café a nadie, eso ya habla de mí. Eso ya habla de mí. Ahora, si al revés yo me doy cuenta que no le trae café a nadie, pero no me importa si me trae café a mí, también habla de mí. Y acá no hay mejores o peores, ¿eh? O sea, simplemente el foco de atención es ver del percatarse qué parte de toda la información que entró en nosotros nos quedamos, porque elegimos selectivamente una información. Y esa elección no es al azar. Esa elección detrás tiene un patrón egoico o un patrón del yo. Nuestra personalidad está eligiendo qué mirar y qué no darle pelota. Entonces, el foco de atención de por qué yo me di cuenta más de una cosa, pero cuando amplío la conciencia veo que hay otros factores, el foco de atención de por qué yo me di cuenta solo de esta cosa, habla de mí. Y ahí ya es la primera información. ¿Bien? Entonces resulta que pasa esto, que no me trajo café por 3 días,
y pongámosle, mi foco de atención es, ya no me trae café a mí. Ni siquiera estoy enterado si le hacía café a los otros, eso no está en mi conciencia, no entra, porque mi recorte es, ya no me trae café a mí. Ahí ya tengo el primer eslabón. El siguiente es la interpretación que yo le doy a eso. Ya no me trae... ¿Y qué son las interpretaciones? Es lo que agregamos. Simple. El hecho es que no trae café. El foco de atención es que no me lo trae a mí. Y la interpretación es lo que yo voy a agregar. No me lo trae a mí porque seguramente está enojado conmigo. Ponele. De pronto, como siempre me trajo café, lleva 3 días sin traerme café, algo le cayó mal de mí. La interpretación es muy venenosa, porque la interpretación es la primer mala desvirtualización, lo que desvirtúa el percatarse, porque la realidad que lo que está entrando con mis sentidos como información es que no me trae café por 3 días, ¿ok? El foco es que no me lo trae a mí por 3 días. Y la interpretación es que le estoy cayendo mal o se enojó conmigo por algo. Y ahí fíjate cómo del hecho o la situación concreta y objetiva, que es que no me trae café, empiezo a tejer una película. Se empiezan a poner mohosos los panes. Se empieza a pegotear esto. Y luego de la interpretación, que fue lo que yo agregué arbitrariamente desde mi mente, que yo agregué de que no me lo trae a mí porque le caigo mal o porque de pronto se enojó conmigo, viene la etiqueta. La etiqueta es, qué situación de mierda. Esto va a terminar en una pelea. Esto es enojo. O sea, yo lo interpreto y encima las cosas que me pasan en la vida las etiqueto. Esto es una porquería. Esto es una situación desgastante, desagradable. ¿Me agrada o me desagrada? ¿Bien? Me hacen una pregunta, que me preguntan, ¿la interpretación es un prejuicio? También, sí, también hay prejuicio en la interpretación. Puede haber prejuicio, puede haber juicio. Es todo lo que agregamos, no se compliquen. No, la idea no es compartimentar todo, es todo lo que agregamos a lo que captan mis sentidos. Mis sentidos no están captando que fulanito se enojó conmigo, mis sentidos están captando que no me está trayendo café o que no está haciendo café. Mi foco de atención me dice que no me lo hace a mí. Mi interpretación es que le estoy cayendo mal o se enojó conmigo por algo. Y la etiqueta es que esta es una situación de mierda que no vamos a poder seguir trabajando juntos. ¿No? Que es una situación tensa, no que no vamos a poder seguir trabajando juntos, mejor eso lo dejamos para otro, me adelanté. La etiqueta es que, qué situación fea, pongámosle, qué situación de mierda, o como le quieran decir, ya lo etiqueté, ya lo juzgué, ya puse una etiqueta de que esta situación no la quiero para mi vida, ¿bien? Vamos viendo cómo funciona el patrón de nuestro ego-mente, la parte que distorsiona. Luego puede que venga, y como les digo, esto pueden darse todas las cadenas, o puede alguna parte no y otra sí, o en diferente orden. Pero luego puede que venga una asociación pasada. Las asociaciones son también veneno, como las interpretaciones. ¿Y qué son las asociaciones? Me acuerdo que hace 3 años, durante una semana no me trajo café, y era porque no le gustó un informe que yo hice. Estoy asociando peras con manzanas. Pero estoy asociando con algo del pasado. Esto pasa mucho en las relaciones personales. Mucho. Las asociaciones que hacemos los hombres o las mujeres, de los hombres son todos infieles, o las mujeres son todas histéricas, o porque tuve una relación que me fueron infiel en el pasado, estimo que este me va a ser infiel también. Asociaciones pasadas, asociaciones con vivencias que tuvimos en el pasado. Y con esto no te estoy diciendo, no te acuerdes de nada, que no te sirva experiencia. Sí, la experiencia sirve, hay que verla, hay que observarla, ¿no?
pero no asociarla, que no se te pegue la rodaja de pan. Porque en cuanto vos lo asociaste con una vez que el flaco hace 3 años te dejó traer café y que sí estaba enojado, obviamente tu interpretación de que hoy está enojado toma doble poder. Te empezás a apartar aún más, te distanciás más de la realidad y empezás todavía a tejer una película más compleja, porque encima te viene una asociación del pasado que corrobora lo que vos estás pensando. Pero lo que no estás viendo es que no estás pensando en modo presente, porque en el presente pueden pasar 1000 cosas. El tipo se acaba de separar hace 3 días, está roto por dentro y no puede con su alma. Y vos todo eso no lo sabés. Entonces, ojo con las asociaciones pasadas, porque la vivencia, la experiencia está muy bien, pero si uno la puede observar en segundo plano, que no se le pegue a la realidad que está viviendo. Porque si se te pega una asociación con el pasado, con la realidad que estás viviendo, se distorsiona la realidad. Y en definitiva, lo que no te gusta de tu pasado lo terminás reviviendo una y otra vez, porque vos internamente lo estás pegando. Pero por ahí la situación presente es distinta. Hace 3 años el flaco se enojó con vos y te dejó de traer café, pero hoy se separó de la mujer y está hecho pelota. ¿Se entiende? Entonces, otra cosa que hay que observar en nuestro ego de distorsión son las asociaciones del pasado. Luego, los links. Nos las pasamos haciendo link complejos. Link son conexiones. Conectamos cosas que no tienen nada que ver. Y entonces, como el flaco no me trajo café a mí, y lo interpreto de que está enojado conmigo, y esto es una situación tensa entre los dos, y me acuerdo de que hace 3 años también no me trajo café y nos quedamos peleados por 2 meses, ahora mi link, lo que yo linkeo, lo que conecto es que no vamos a poder trabajar juntos en el próximo proyecto. No vamos a poder trabajar juntos en el próximo proyecto. Fíjate, fíjate a dónde nos estamos yendo. Pero lo hacemos todo el tiempo. Entonces, ¿por qué el link es un linkeo complejo, un linkeo distorsivo? Porque estamos conectando 2 situaciones. Que no me traiga café con no trabajar en el próximo proyecto. Les cuento un link que solemos hacer muchas personas o que hacían nuestros padres. Hace frío afuera. ¿Cuál sería el link lógico? Si hace frío afuera y no querés tener frío, abrigate. No. Hace frío afuera. Te vas a enfermar. Hace frío, te vas a enfermar. Es un link, una conexión mental que se nos armó que puede que sí y puede que no. Hace frío, abrigate. Ahora, si yo conecto mentalmente, hace frío, te vas a enfermar, tómate un ibuprofeno. Ojo, porque nuestra mente conecta situaciones que no tienen nada que ver. Si yo no paseo a mi mascota todos los días, voy a terminar como mi madre. ¿Qué tiene que ver pasear tu mascota con terminar como tu madre? ¿Qué tiene que ver? No importa, lo hacemos todo el tiempo. Me siento y en el consultorio viene gente que me dice cosas como esta, que está buenísimo porque para eso estamos los terapeutas, para mostrarle que ese link, esa cadena se puede romper. ¿Ok? Si no paseas tu mascota todos los días, lo sumo hará caca adentro y estará triste la mascota, pero que termines como tu madre o no, ¿entendés? Entonces, ojo con los links y los links que hacemos internamente de cosas que no se conectan. Entonces, el link que estoy haciendo en esta situación de oficina es, no me trajo café por 3 días, ya no vamos a poder trabajar en el próximo proyecto juntos de esta semana. No vamos a poder trabajar. Ya ahí se me armó una conexión no café con no proyecto. Y no salgo de ahí. Seguimos. Y entonces viene la situación causa-efecto. Causa-efecto es la forma que tiene nuestra mente, nuestras neuronas de pensar. Si pasa esto, va a pasar lo otro. ¿Ok? Causa-efecto. Es otra forma de linkear 2 situaciones. Entonces, si no vamos a poder trabajar en el próximo proyecto, lo mejor o lo que va a pasar es que nos vamos a tener que separar del grupo de trabajo.
Imagínense ya a esta altura lo distante que están de la situación real. La situación real es que no me trae café. Es lo único que yo hasta ahí yo sé como información. Imagínense el quilombo en el que estoy metido dentro de mi cabeza. No me lo trae a mí. ¿Es porque le caigo malo o está enojado conmigo? Esta situación es tensa entre los dos. Hace 3 años ya pasó y durante una semana no me lo trajo y estaba enojado conmigo. No vamos a poder trabajar en el próximo proyecto juntos y por ende ya sería bueno que nos separen porque nos vamos a terminar separando del grupo de trabajo. Causa-efecto. O sea, nuestra mente agarra una cosa y dice, bueno, el resultado va a ser este, y lo conecta. Puede que sí, puede que no. Yo lo que voy es que si tenemos el estado de conciencia y poder observarnos, ya las cosas no son rígidas, no son conexiones que no se pueden mover. No, bueno, puede que sí, puede que no. Pero tengo que chequearlo, tengo que estar consciente. La siguiente es pensamientos recurrentes. Es decir, si siente, a ver, me habían dado un ejemplo de pensamiento recurrente. Si por ejemplo, ahí está. Si por ejemplo, a la situación de hace 3 años, yo le había asignado que se habían ofendido conmigo. En lugar de enojado, ofendido. Se ofendió conmigo y me dejó traer café. A la situación actual, pienso que no es que está enojado o que yo hice algo mal, sino que se ofendió por algo que dije. Se ofendió por algo que dije. Mucha gente le pasa esto de, ¿se habrá ofendido por mí? Y de pronto salgo a la calle, el almacenero dice algo y pienso que se ofendió por algo que dije. ¿Se habrá ofendido por mí? Y llego a mi casa y noto que mi hermano o mi hermana están raros. ¿Se habrá ofendido por algo que hice o que dije? Esto es pensamiento recurrente. Y es como un patrón que se repite. Pensar, por ejemplo, que se habrá ofendido, sentir culpa o X. ¿Ok? Los pensamientos recurrentes son cuando en diferentes situaciones de la vida y en diferentes contextos de pronto caigo en el mismo pensamiento. ¿Se habrán ofendido por algo que hice? Y en las personas, por ejemplo, con baja autoestima, pasa que hay mucho pensamiento recurrente que los lleva a pensar siempre lo mismo en cualquier situación y en cualquier contexto, cuando cada situación y cada contexto es diferente. Luego está, volvemos a este me encanta, volvemos a la situación de la oficina y no me trajo el café. Luego está el diálogo imaginario. Esto es mortal. El yo ya sé qué me va a decir. El diálogo imaginario es, yo voy a ir a Raúl y le voy a decir, Raúl, yo ya sé que vos estás enojado conmigo. Y ya sé que esta es una situación tensa entre los dos. No vamos a trabajar en el próximo proyecto. Y quiero que entiendas que todo esto va a llevar a que nos separen del cosa. Y empiezo a pensar que hablo con él y que él me contesta, Raúl me contesta, me dice, no tenés razón, y que sí, y que no, y que sí, y que no. Y dialogo, y el otro se excusa, y el otro me va a decir tal cosa, y yo le voy a decir tal otra, y dialogo, pero nunca dialogo con Raúl. Todo pasa acá. Y Raúl no está ni enterado de todo lo que me está pasando. Los diálogos imaginarios que tenemos, por Dios. Si te encontrás en un diálogo imaginario, levantá el teléfono, buscá a la persona y tené el diálogo con la persona. El diálogo imaginario, no más. Así todo, analizar cuál es el diálogo imaginario, o si lo tenemos muchas veces, habla de nosotros. Habla de nuestro estado de conciencia, porque supongamos, miren, si yo soy una persona que muchas veces tiene un diálogo imaginario y no lo llevo a la práctica, pero muchas veces tengo el diálogo imaginario con una persona, con otra persona, con otra, y no lo llevo nunca a la práctica, o muy pocas veces, entonces lo que me está dejando ver es que yo tengo una dificultad para afrontar al otro y hablar cara a cara. Entonces, ver qué fue lo que se grabó de mi personalidad
que no me deja mirar al otro y decirle lo que pienso. ¿Por qué termino ocultando lo que pienso para adentro? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Para que no me vean incorrecto, para no agredir o dejar de gustar al otro. Vaya a saber. Ahí empezamos a indagarnos y a conocer el por qué y cuáles son los mecanismos que hay detrás de, por ejemplo, las personas que tienen mucho diálogo interno, pero nunca concretan un diálogo con la otra parte. O que no dicen todo lo que piensan. La siguiente es los mandatos. Y entonces resulta que yo estoy teniendo todos estos diálogos internos que le voy a decir a Raúl, y entonces en un momento me agarra como un brote de coraje y digo, se los voy a decir. Le voy a decir todas las cosas que pienso de este tipo que está enojado conmigo. Imagínate dónde estoy ya. Lo lejos que estoy de la realidad. Y de pronto ahí me entra una vocecita interior, como si fuera la voz de mi papá, o de mi mamá, o del cura, o de Dios, o de Jesús, que me dice, no, ¿cómo le vas a hacer eso a Raúl? ¿Cómo lo vas a hacer sentir tan mal? No deberías decir lo que pensás. No tenés que mostrar lo que pensás. Los mandatos. Los tengo que o no tengo que, debo o no debo. Ahí viene un bloqueo que entran los mandatos. Eso es muy importante porque la mayoría de los mandatos, la mayoría, son heredados. Son lo que aprendimos que está bien y que está mal en nuestra infancia. Lo que papá nos dijo, a mí no me conteste, y uno terminó no contestándole a nadie. Porque contestar no es de buena persona o no es de buen niño. Los mandatos, acá entran los tengo que o no tengo que, debo o no debo, ¿ok? Y entonces ahí, todo ese diálogo que vengo teniendo interno, que me agarró como un brote de lo agarro y se lo digo todo, de pronto no digo nada, porque no tengo que ser un tipo así tan... No tengo que ser malo. Con él. No tengo que ser hiriente por hablar las cosas, ¿no? Pero bueno, entra un mandato, vaya a saber de dónde viene, y me bloqueo, y no digo lo que pensaba decir. Y en eso de no tengo que ser hiriente, o no tengo que ser mal tipo, o no tengo que ser feo, o no tengo que desagradar, o no tengo que caerle mal a otro, o no tengo que hacer sentir mal al otro, el hacer sentir mal a alguien, ya la frase es neurótica. Yo no puedo hacer sentir mal a alguien. Yo puedo hacer algo y que el otro se sienta mal o bien. Pero hacer sentir mal, yo puedo hacerle un daño a otra persona, ¿ok? Pero generar una emoción dentro de otra persona es como ser Dios, omnipotente. Yo de pronto te digo 2, 3 cosas y te voy a hacer sentir X. Nada. La persona puede sentir otra cosa, ¿ok? Pero acá, después del mandato y el de no tengo que mostrarle lo que estoy pensando, viene la imagen y la autoimagen, porque no quiero que me vean como un tipo jodido, que dice todo lo que piensa, o no quiero que el otro se sienta mal y me mire con malos ojos. Yo quiero quedar como bueno, y como, está todo bien, Raúl, ¿cómo andás? ¿Entendés? Y ahí empieza a jugar la imagen que quiero proyectar de mí y la imagen que tengo yo internamente, porque tal vez me digo, yo no le puedo decir todo esto que pienso a Raúl, porque yo soy un buen tipo. Ponele. Pero ahí no muestro, ahí manipulo la imagen, manipulo lo que el otro quiero que vea de mí. Por ahí quiere que vea que yo soy zen, nada me afecta, y que los 3 cafés que no me trajo me chupan un huevo. Aunque por dentro me estoy comiendo el coco. ¿Ok? Entonces ahí juega la imagen que quiero proyectar y la imagen que tengo de mí mismo. Luego están las proyecciones. Las proyecciones es
todo lo que no me animo a hacer o todo lo que hago mal yo, no es mío, se lo pongo al otro. ¿Y sabés cuál es el problema en todo esto, Eduardo? ¿Sabés cuál es el problema con Raúl? Que el muy cobarde no me viene a decir lo que le pasa. Lo proyecté afuera. Al tipo por ahí no le pasa nada conmigo. Pero a mí me pasan tantas cosas por dentro que no puedo decir, el muy cobarde soy yo que no estoy haciendo nada con esto. No. El muy cobarde no me viene a hablar de frente. ¿Y yo? ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Entendés? El muy cobarde no me viene a hablar de frente. El muy cobarde me dejó hacer café en lugar de decirme lo que le pasa. ¿Vos le estás diciendo lo que te pasa a vos? No, lo estás proyectando afuera. La culpa es del otro. El otro es el malo, el otro es el que no habla, yo no tengo nada que ver, soy el bueno, internamente estoy limpio. Eso es la proyección, poner afuera, poner en el otro lo que uno quisiera hacer y no está haciendo. Pero a veces es inconsciente, uno obviamente no se está dando cuenta de esto. Pero si vos estás con un pensamiento de culpar a algo, a alguien, es decir, el otro no me viene a hablar de frente, pregúntate cuáles son los diálogos que vos no tuviste de frente. La proyección se devuelve muy rápido. Si estoy pensando que el otro es mal tipo por X, o si estoy pensando que la otra no me está dando X, o no está haciendo tal cosa, pregúntate si vos realmente de corazón lo estás haciendo. Porque puede que sea una proyección, no digo que sean todas. Obviamente la gente también hace y deshace. Pero puede que en eso haya una parte mía que no estoy haciendo, que no me hago cargo y que se la pongo al otro. El otro es el que no me viene a hablar. ¿Y vos estás yendo a hablar? No. Eso es una proyección. Te cae mal lo que te cae mal de vos mismo adentro. Al tipo por ahí ni le importa venir a hablar porque no tiene un problema con vos, porque justamente hace 3 días que se separó de la mujer y ni está registrando el café de él ni el de nadie. ¿Vamos bien? La siguiente es la impersonalización. Y acá ya imagínense lo lejos que estoy de la realidad, del café y del tipo que se acaba de separar de la mujer y ni se dio cuenta. Estoy muy lejos, muy lejos. Ya mi cabeza hizo otra cosa, ya me fui a otro camino, ya estoy viviendo otra cosa. Y la impersonalización es, esto nos pasa a todos. Ya no es algo que me pasa a mí. Raúl no habla de frente con nadie. No solo lo proyecto, sino que lo impersonalizo. Y es que no, es que esto nos pasa a todos, esto, ¿viste? Esto se lo hace a todo el mundo. Entonces ya de pronto me empiezo a separar de la situación. Ya no es algo que me está haciendo a mí, porque ya estoy en esto de proyectar y ya ni hacerme cargo con lo que me está pasando, y entonces es algo que nos pasa a todos. Es algo que se lo hace a todo el mundo, no está bueno, ¿no? Y la siguiente, a ver, necesito esto, achicarlo porque no veo. Y la siguiente son presunciones a futuro, ¿no? ¿Para qué voy a ir a hablar si seguramente me lo va a negar? Me va a negar que está enojado conmigo, me va a decir cualquier otra burrada. Presunciones, o sea, de pronto tengo la bola de cristal y tengo presunciones a futuro de si yo fuera a hablar, qué sería lo que pasaría. Ya sé que me lo va a negar y no me va a decir la verdad. ¿Para qué voy a ir a hablar? Si él no vino a hablar conmigo, proyección, si él no vino a hablar conmigo, no lo hace con nadie. Impersonalización, me saqué el tema afuera, no tiene que ver conmigo. Y de pronto la presunción es que hablar es al pedo porque no me va a decir nada. Entonces imagínense ya en la película mental que estoy, cuando el hecho es que durante 3 días no me trajo café, y tal vez lo más simple es preguntar eso. ¿Te pasa algo que no me trajiste café durante 3 días? ¿Por qué no me trajiste café? Inclusive más elevado sería mostrarle todo lo que me está pasando por dentro, pero bueno, eso depende de la vulnerabilidad de cada uno. ¿Sabes lo que estoy pensando? Estoy pensando que hice algo que te cayó mal, que te enojaste conmigo, que por eso no me traes café. Lo ideal sería mostrar todo el esquema,
pero afecta mucho la vulnerabilidad y a la mayoría no nos gusta mostrar nuestro ego. Pero aunque sea, volver al hecho concreto de lo único que podemos darnos cuenta realmente, de la vivencia real, que es que no me trajo café por 3 días, y preguntarle acerca de eso, y nada más que de eso. No si está enojado conmigo, no. ¿Cuál es el motivo? Mirá, me doy cuenta que hace 3, me doy cuenta un cambio de conducta, vos todos los días me traes café y hace 3 que no. Y desarticulo toda esta maraña de distorsión que hizo mi personalidad, mi yo, mi mente, mi ego-mente. La vivencia empieza a volverse más limpia, más transparente. Lo que hay afuera es la vivencia que hay adentro. Porque si no, después de todas estas pelotitas que puse acá en este dibujo, imagínense lo lejos que estamos de la realidad. El tipo se separó hace 3 días y ni registró el café de él ni el de nadie. Pero yo de eso hice una película que no tiene nada que ver con la realidad. Y entonces, ¿qué me dio de resultado esa película? La vivencia interna. No estoy viviendo lo que pasa afuera. Y ese es el gran problema. Estamos tan desconectados que no estamos viviendo en el aquí y el ahora. Estamos viviendo, tomando del aquí y el ahora cierta información que filtro por el foco de atención, pasándola por todas estas distorsiones y terminando generando una vivencia interna de lo que creo que es la vida por dentro, interna y completamente distorsionada y subjetiva. Esto es un ejemplo chiquito con el café, pero en las relaciones humanas este ejemplo es sumamente complejo. Sumamente complejo, sobre todo si hace muchos años que uno está con una persona, o si es un hijo, o alguien muy cercano, o un ser muy querido, o una amistad. Todo esto se complejiza, se llena de muchos más parámetros. Y básicamente eso, esa vivencia interna, termina dándonos una especie de canción que nos contamos siempre, como una canzoneta. ¿Se acuerdan cuando los viejos decían, ay, siempre con la misma canzoneta? Y es muy importante, como decías vos, Eduardo, que observemos cada una de estas cositas, cuál es mi foco de atención, qué es lo que interpreto de eso, cuál es la etiqueta que le pongo, si lo asocio con otra situación parecida, o con otra persona, si lo asocio con una situación o con una persona, si hago un link de eso que por ahí no tiene nada que ver, si hago un causa-efecto, y todo esto para aprender que nosotros nos cantamos una canción. De la vida nos terminamos cantando una canzoneta, y hay que ver cuál es la letra, la rima, el tempo y la melodía de esa canción. Y vamos a empezar a darnos cuenta, a olfatear cuál es el patrón o la estructura de nuestra personalidad, de nuestro yo, de nuestro ego. Entonces, todas estas herramientas que le di, sería muy bueno para que aprendamos a distinguir cuál es la canción que me vengo cantando. Hay muchas canciones que nos cantamos, pero va a haber una canción que es la que me vengo cantando desde lejos, una canción que me vengo cantando de mí y de cómo soy yo en la vida, la letra, la melodía, todo eso va a dar una fórmula para aprender a conocerme y para aprender cuáles son los patrones automáticos en los que caigo una y otra vez, y esta maquinita que tenemos adentro repite, repite, repite y repite. ¿Por qué? Porque no tenemos bien afilada la observación interior. Y estas son herramientas para que le estoy dando a vos, a ese que está sentado en el banco de la estación de tren mirando los trenes, porque yo le hablo a esa parte inconsciente tuya que se está despertando y que tiene la capacidad de traer conciencia para observar y observarme. A él le estoy dando todas estas herramientas y yo creo en el trabajo inconsciente, así que tomalas, te las acuerdes o no mañana. El tipo sentado en la estación de tren me escuchó y sabe que están. Y ya va a empezar a mirar los trenes y las personas. ¿Te olvides o no te olvides de esta conversación? Porque ese es lo poderoso, que tenemos aspectos internos que ni conocemos,
pero que podemos programar para que trabajen para nosotros, para mi verdadero yo, no para el yo con minúscula, este yo, no, mi verdadero yo, lo que soy internamente, más allá de una amnesia, por ejemplo, de una amnesia total. Así que bueno, hasta acá, esta era la charla que tenía para hoy. Me preguntan, a ver, ¿es frecuente que el otro responda no me pasa nada? En ese caso es interesante que cuando pase al revés, si nos preguntan si nos pasa algo, abrimos y expresamos. Totalmente de acuerdo. Anita, mirá, el primer cambio está en uno. Todo el mundo te dice, todo bien, ¿cómo estás? Todo bien, no me pasa nada. Y de pronto le pueden pasar 1000 cosas con vos. Pero el poder está en abrir, o sea, yo sé que en algún punto, acá hay algo que cuando nosotros nos abrimos, pero el otro no se abre, nos sentimos vulnerables, incómodos, como desfasados. Ese sentirte expuesto, vulnerable, incómodo, eso es un patrón de tu ego. No tendría por qué ser. Vos te abrís para vos. Vos te abrís para vos, porque lo que vas a volcar al medio te va a traer un resultado diferente que si no te abrís. Si no te abrís porque el otro te va a decir que no le pasa nada y no querés quedar expuesta, no hay crecimiento. Vos te abrís para vos, porque cuando vos te abrís y mostrás lo que te pasa piel adentro, el resultado, esa conducta es diferente y el resultado que obtenés del medio va a ser diferente, lo vas a alterar. Por más de que tengas enfrente un bloque de hielo que te va a decir nada, no me pasa nada, no importa. Tu calor interior de volcar lo que realmente te pasa va a derretir el hielo. El resultado va a ser diferente que si vos actuás de la misma manera, que si vos actuás diciendo a mí tampoco me pasa nada. Ahí no hay crecimiento. Sé que es incómodo, pero si es incómodo para muchas personas, observate en la incomodidad, porque ahí vas a obtener mucha información de vos misma. Observate en la incomodidad de abrirte ante un témpano de hielo, ¿ok? Pero no dejes de hacerlo, porque te juro que si cambias eso y de pronto todos nos empezáramos a abrir y mostráramos lo que realmente nos duele y nos pasa por dentro, mostráramos la verdadera carne viva, toda esta humanidad crecería, evolucionaría. Porque ya no habría nada que ocultar, no habría nada que esconder. ¿Entendés? Si algo me duele, en lugar de esconderlo, te lo digo, me duele tal cosa. Y tal vez a vos, que no te habías dado cuenta que te duele, que no te traigan café durante 3 días, te importa. Y como te importa, vas a cambiar. O por lo menos lo vas a tener en conciencia. Todo cambiaría. Si nos mostráramos tal cual somos adentro, la humanidad evolucionaría. Eso. Por eso, si te animás, Anita, si te animás, Ana, a mostrarte, a pesar de que estamos caminando por un mundo de gente que no se muestra, te puedo asegurar, yo te garantizo que igual existe el cambio. Y que en el hecho de mostrarte, cuando vos mostrás lo que te está pasando piel adentro, en el hecho de mostrarlo vas a alterar el medio, porque estamos en interrelación con el medio, con el afuera, continua. No somos dos entes separados. Y cuando vos volcás algo diferente al medio, el medio reacciona. Esto es a nivel orgánico. Así que, coraje, observate qué cosas te pasan en el momento en que abrís el pecho y mostrás lo que te pasa adentro, y a disfrutarlo. Porque de última, si le quitas la etiqueta de si está bien o está mal, lo disfrutás. Disfrutás el bien, disfrutás el mal, no hay bien, no hay mal, en ese sentido, ¿ok? Así que bueno, no sé si alguno tiene otra pregunta. Gabriel, si saludás con una sonrisa es probable que te saluden igual, exacto, ¿viste? Y si estás triste y no tenés sonrisas para saludar, también. Está bueno que sepan que estás triste y la estás pasando mal. Bueno, gente querida, yo tengo algo que no hice la vez pasada, que son agradecimientos. Primero agradezco ahí a Sandra y a Gabriel que me prestan este espacio, que es el consultorio,
porque la internet de mi casa, olvídense, no podríamos hacer esto. Agradezco a mi familia, agradezco a Fer el apoyo, agradezco a un montón de amigos que me apoyan y me repostean y retransmiten las charlas estas. Les agradezco a ustedes por estar. Y bueno, nada, cualquier devolución siempre es bienvenida. Si ustedes me escriben algo de ustedes, Fabricio, resoné con esto, Fabricio, no te entendí en esto, Fabricio, me encantó esto, o no me gustó esto, o me vi en esto, o lo apliqué esto en mi vida, eso me llena el corazón. 2 palabras que me escriben de ustedes de adentro, y para mí estaría cumplida. Así que, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, terminaríamos aquí. Gracias. Gracias, muchas gracias, siempre clarísimo. Bueno, te mando un abrazo enorme. Gracias. Gracias, Fabri. Gracias. Gracias, Fabri. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Fabri, increíble. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fabricio. Gracias por todo. Gracias, Fabri. Espero que se haya entendido, siempre trato de ser claro, espero ser claro. Muy claro, Fabri, gracias. Ay, gracias. Excelente, Fabri. Gracias. Gracias, Mahmoud. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Mahmoud. Gracias a todos. Disfrutar del fin de semana, del sábado a la noche. Gracias, Fabricio. Gracias por tu desinterés, por todo lo que haces. Gracias a ustedes. Muchos cariños, muchos salams. Y si Dios quiere en 21 días, porque evidentemente es mi número, dije 15, pero terminaron siendo 21, por ahí nos volvemos a ver con otra charla. Inviten, compartan. Gracias. Gracias. Salam, paz.